Su sonido se reconocía a kilómetros. Solo se necesitaba eso para entender que alguien, ahí adelante, ya estaba condenado. MG-42, la ametralladora apodada la Sierra de Hitler. No solo disparaba, cortaba el aire, la tierra, a la persona, con tal velocidad que los oídos no distinguían los disparos individuales. Para los enemigos era un sonido de terror. Para los propios, también, porque quienes manejaban ese arma sabían, la sierra no perdona errores. Podría sobrecalentarse, trabarse, escaparse de las manos. Hubo casos en los que el artillero no alcanzaba a retirar la mano y el metal convertía a un aliado en víctima. ¿Por qué se llamaba a esta arma perfecta, pero incluso quienes la usaban la odiaban? ¿Por qué los diseñadores hicieron la MG-42 tan perfecta que se volvió peligrosa incluso para los alemanes? ¿Y cómo esta máquina, nacida en una época de destrucción, ha sobrevivido hasta hoy, manteniéndose como símbolo de miedo y poder? Para entender el origen de este monstruo metálico, hay que volver a la Alemania de principios de los años 30. El país se levantaba lentamente de las ruinas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles prohibía la fabricación de armas pesadas, pero los ingenieros militares encontraron soluciones. En talleres cerrados, bajo la apariencia de programas civiles, creaban nuevas armas, ligeras, versátiles, precisas. Así nació la MG-34, la primera ametralladora unificada del Wehrmacht. La MG-34 era una maravilla técnica de su tiempo. Podía disparar desde trípode o desde soporte, con ráfagas largas y manteniendo una precisión increíble. Para un ejército acostumbrado a las pesadas Maxim y a las cubiertas de agua, fue una revelación. Por primera vez, los alemanes tenían un arma verdaderamente versátil, para infantería, blindados e incluso artillería antiaérea. Pero la perfección tenía un precio alto. La fabricación de la MG-34 era un infierno para la industria alemana. Cada pieza requería trabajo minucioso y precisión extrema. Montar una ametralladora llevaba decenas de horas. Cualquier desviación en el metal podía causar fallos. En combate, con suciedad, arena y polvo por todos lados, la MG-34 sufría. Se trababa, se sobrecalentaba y necesitaba mantenimiento constante. Cuando comenzó la guerra en el frente oriental, estos problemas se convirtieron en una catástrofe. Los soldados se quejaban. El arma era perfecta, pero demasiado delicada. El Wehrmacht necesitaba algo más simple, barato y confiable. Así surgió la idea de una nueva ametralladora capaz de disparar en cualquier condición y costar mucho menos. En 1941, el proyecto llegó a los ingenieros de Metall- und Lackierwarenfabrik Johannes Grossfuss. Su tarea, crear un arma que funcionara incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Ahorraron metal, simplificaron el diseño y reemplazaron el fresado por estampado. La elegante MG-34 dio paso a un nuevo monstruo, la MG-42. Cuando los primeros ejemplares llegaron al frente, los soldados quedaron impactados. La nueva ametralladora solo se parecía a la anterior en apariencia. Era más ruda, pero mucho más resistente. Y lo más importante, disparaba a una velocidad aterradora, hasta 1500 tiros por minuto. Para comparar, la mayoría de ametralladoras de la época apenas llegaban a 600. El sonido de las ráfagas de la MG-42 era inconfundible. En lugar de los típicos pops, se escuchaba un zumbido continuo, como si alguien hubiera encendido una sierra mecánica. Los aliados contaban que incluso los combatientes experimentados se paralizaban al escuchar ese sonido en el campo de batalla. Y para quienes estaban detrás del gatillo, trabajar con ella era un desafío agotador. Cada ráfaga consumía la cinta en segundos. El cañón se calentaba tanto que debía ser cambiado cada pocos minutos. El equipo debía funcionar como un reloj. Uno disparaba, otro alimentaba la cinta, un tercero preparaba el cañón de repuesto. El más mínimo error podía costarle la vida a todo el equipo. Y aún así, a pesar de su complejidad, la MG-42 se convirtió en el símbolo de la máquina de guerra alemana. Rápida, eficiente e implacable. Desde 1942,
Alemania concentró casi todos sus esfuerzos en la producción de esta ametralladora. Se fabricaba por miles, instalándose en tanques, transportes blindados y posiciones antiaéreas. Las fábricas trabajaban día y noche, y en el frente la MG-42 rápidamente se ganó la reputación de arma capaz de detener cualquier ataque. Pero detrás de ese poder se escondía otro lado, el que hacía que incluso los soldados alemanes miraran a la sierra con temor. Todo comenzó con el hecho de que la increíble cadencia de fuego tenía su precio. El cargador se consumía en un instante, los cañones se desgastaban y el ruido de disparo era tan fuerte que tras unos minutos los soldados perdían audición. A veces, el artillero sentía que no luchaba contra el enemigo, sino contra su propia arma. En el frente, la MG-42 se volvió leyenda. Su aparición en una posición cambiaba instantáneamente la situación. Los soldados sabían que, si la sierra empezaba a disparar, el ataque estaba condenado. Una ráfaga corta bastaba para someter a un pelotón entero. El fuego era tan intenso que incluso los comandantes experimentados perdían orientación. Y aún así, tras esa potencia mecánica, se escondía su propia tragedia. La MG-42 era símbolo de la guerra industrial. Guerra de líneas de producción, piezas y estandarización. Nacer así fue resultado del desesperado deseo de Alemania de sobrevivir cuando los recursos escaseaban. Cada placa de acero, cada pasador, todo estaba diseñado para la velocidad. Donde antes los armeros trabajaban piezas complejas a mano, ahora enormes prensas las formaban del metal en segundos. Esta simplicidad hacía a la MG-42 grande y cruel al mismo tiempo. No nació de inspiración ingenieril, sino de necesidad. Su objetivo principal: disparar mientras hubiera balas y manos que las alimentaran. No había lugar para la poesía del arte de la armería. Solo cálculo, mecánica y fría eficiencia. Cuando las balas salían del cañón con estruendo, parecía que la propia máquina perdía el control. La ametralladora vibraba como un ser vivo. El metal temblaba, el retroceso te golpeaba, el aire se agitaba por el calor. No era un arma con la que pudieras trabajar tranquilamente. La MG-42 exigía total concentración, precisión y resistencia. Muchos artilleros alemanes recordaban que, tras los primeros combates, las manos les dolían y los hombros se resentían como si los golpearan con martillos. A veces la cinta se atascaba, y había que desmontar el mecanismo bajo el fuego enemigo. Los cañones se calentaban al rojo vivo, y si no se cambiaban a tiempo, la ametralladora podía fundirse. En un solo combate, el equipo podía reemplazar hasta 10 cañones. Algunos bromeaban diciendo que la MG-42 era más rápida que ellos mismos. No esperaba, exigía, obligando a ajustarse a su ritmo. Ese ritmo era mortalmente preciso. Un segundo, 25 disparos. Y si uno no seguía, el metal cobraba venganza. La cinta se rompía, los cartuchos se trababan, las vainas quemaban las manos. Pero lo más aterrador no era eso. La MG-42 generaba un efecto psicológico difícil de describir. Su sonido literalmente aplastaba. Incluso cuando las balas no iban hacia ti, su aullido parecía omnipresente. Los aliados llamaban a ese sonido el rugido de la sierra loca. Inspiraba un pánico desesperante. En memorias documentales, los soldados admitían que escuchaban la MG-42 incluso en sueños. Ese terror sonoro fue lo que convirtió a la ametralladora en leyenda. Su cadencia era tan alta que los disparos individuales se fundían en un flujo continuo, un sonido uniforme. Los soldados lo describían como canto de metal, como si el aire mismo vibrara de miedo. Los psicólogos, tras la guerra, señalaban que la MG-42 actuaba no solo física, sino emocionalmente, sobre enemigos y propios. Quienes estaban cerca experimentaban fatiga extrema, dolor de cabeza y zumbido en los oídos. Algunos equipos pedían ser trasladados a otras unidades, pero no había sustituto. La sierra permanecía como el corazón de la defensa alemana. Especialmente temible era en defensa. En tramos estrechos, trincheras y puntos fortificados, se convertía en un muro infranqueable. Varias ametralladoras podían sostener 1 kilómetro de frente mientras la artillería convertía el terreno frente a ellas en caos. El ejército alemán comprendió rápidamente.
La MG-42 no era solo un arma, era una herramienta de control del espacio. Su fuego denso creaba zonas en las que nadie se atrevía a entrar. Incluso surgió un término en los manuales de la época: campo de fuego. Un equipo de MG-42 podía bloquear un corredor de metal, sin permitir que el enemigo diera un paso. Pero a medida que la guerra avanzaba, quedó claro que el arma perfecta no hacía la guerra más fácil, la hacía más fría. Los oficiales entendían que la MG-42 requería no solo acero y lubricante, sino nervios que tarde o temprano cedían. Cuando los combates se trasladaron a las ciudades, la ametralladora mostró otro lado. En calles donde los rebotes volaban entre paredes, el sonido de la sierra era ensordecedor. En espacios cerrados, la MG-42 se convertía en una máquina de truenos. Cada disparo reverberaba en decenas de ecos. La gente decía que tras esos combates, el silencio parecía irreal. Mientras tanto, las fábricas del Tercer Reich seguían produciendo miles de estas máquinas. A pesar de los bombardeos y la escasez de metal, Alemania fabricaba incansablemente la MG-42. Sin ella, el frente simplemente no podía existir. Este arma se volvió símbolo no solo de fuerza, sino de desesperación. Símbolo de hasta dónde puede llegar un país tratando de mantener control sobre una guerra que ya no puede ganar. Y aún así, incluso después de la derrota de Alemania, la historia de la MG-42 no terminó. Su camino apenas comenzaba. Cuando el estruendo de la Segunda Guerra Mundial se apagó, parecía que todo había terminado. Las fábricas estaban en ruinas, los almacenes vacíos, y la palabra Alemania sonaba como un recordatorio de desastre. Sin embargo, entre restos metálicos y talleres quemados, bajo capas de polvo, quedaron miles de MG-42. Estas máquinas, creadas para la guerra, parecían esperar su momento. El mundo pronto se dividió en nuevos bloques. Este y oeste comenzaban un enfrentamiento que luego llamarían Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos construían los ejércitos del futuro. Y de repente, la antigua Alemania volvía a ser necesaria, como buffer, plataforma o aliado. A finales de los años 40, en Alemania Occidental se empieza a reconstruir el ejército, la Bundeswehr. Jóvenes oficiales e ingenieros buscaban con qué equipar las nuevas unidades. Los estadounidenses suministraban tecnología, pero en los almacenes había miles de armas antiguas y probadas. La MG-42 volvió a la luz. Sin embargo, el mundo ya tenía nuevos estándares. Ahora la OTAN usaba cartuchos 7.62 por 51 milímetros. Los ingenieros alemanes debían adaptar el arma al nuevo contexto. Así surgió la MG-42-59. Cambiaron el cañón, la cinta y el sistema de alimentación, pero la esencia seguía igual. El mismo cuerpo, el mismo rugido. La sierra volvió a la vida, disparando ahora cartuchos de antiguos enemigos. Esta modernización fue la primera, pero no la última. A comienzos de los años 60, comenzó un nuevo proyecto. Sobre la base de la MG-42-59, se creó la MG-3. Exteriormente, casi idéntica a su antecesora, bajo el acero había varias mejoras: nuevo supresor de llama, cañón mejorado, soporte para miras ópticas, varios tipos de cerrojos para ajustar la cadencia. El resultado superó expectativas. La MG-3 se convirtió en el corazón de la infantería de la Bundeswehr, como la MG-42 lo fue del Wehrmacht. Fiable, potente e infalible. La adoptaron decenas de países, desde Italia hasta Pakistán. Participó en conflictos en África, Medio Oriente y los Balcanes, atravesando medio siglo de historia sin perder su forma ni esencia. Aún así, en Alemania, la relación con ella era compleja. Para la generación mayor, la MG-3 era un recordatorio doloroso del pasado. Los jóvenes la llamaban respetuosamente la 3, pero todos sabían que era la misma MG-42, solo con nueva apariencia. En los polígonos, su rugido volvía a retumbar sobre llanuras. Quien disparaba por primera vez se paralizaba. Décadas después, el sonido seguía siendo el mismo: seco, cortante,
como el acero cortando el aire. Los instructores bromeaban: si escuchaste la MG3 y no caíste, ya estás tras su equipo. El nuevo ejército la temía casi tanto como sus abuelos. Seguía siendo una máquina imparable, que exigía entrega total. Tras largas sesiones, el cañón se calentaba al rojo, la cinta se derretía y parecía que el metal volvía a poner a prueba los límites humanos. Alemania mejoró la construcción, aligeró el cuerpo, agregó piezas de plástico y nuevos soportes, pero el principio no cambió. La MG3 disparaba al mismo ritmo frenético, al mismo compás de guerra que definió la MG42. Surgieron nuevas armas, fusiles, carabinas, rifles de asalto, más compactas, cómodas, baratas, pero ninguna podía reemplazar a la ametralladora en su rol. La MG3 permanecía como herramienta principal de presión de fuego. En defensa, era insustituible. Varias instalaciones podían convertir un espacio abierto en un muro infranqueable. Con los años, se volvió símbolo, no solo un arma, sino memoria de un tiempo en que industria y guerra se fundían. La MG3 era máquina nacida del miedo y del genio, y al mismo tiempo puente entre pasado y presente. En los años 80 el mundo cambiaba de nuevo. Electrónica, láseres, nuevos materiales entraban en el ejército, pero la MG3 seguía igual. Su cuerpo de acero recordaba que la tecnología no siempre supera al carácter. Algunos militares decían que un soldado moderno aprendería antes a disparar un dron que a manejar a este anciano. Pero en combate, la 3 siempre estaba presente. En desiertos ardientes, entre tormentas de arena, montañas y puestos de control, la MG3 seguía en servicio. Se montaba en transportes blindados, trípodes, se cruzaba fronteras en zonas de conflicto, y cada vez que cobraba vida, el tiempo parecía retroceder. El sonido era el mismo ritmo de los años 40 que conoció cada soldado de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 8 décadas después de su nacimiento, la MG42 sigue viva, no en museos, sino en combates reales. En noticias de distintos lugares se ve su silueta familiar: cañón perforado, empuñadura característica, el mismo acero anguloso. No es una pieza de museo, es un arma que todavía dispara. Algunas son MG42 capturadas de la Segunda Guerra, otras MG3 modernas del siglo XXI. Se ven en manos de soldados, insurgentes, en pick-ups, montañas y desiertos. El mundo cambió, pero el sonido permanece. Analistas militares la llaman máquina que sobrevivió a épocas. Es un raro ejemplo de arma cuyo diseño resistió al paso del mundo analógico al digital. Y no es solo buena ingeniería. La MG42 encarnaba la filosofía industrial alemana de la guerra, funcional, cruel y precisa. Todo lo superfluo fue eliminado. Solo quedó acero y velocidad. Pero esta perfección la volvió odiada, no solo por enemigos, también por propios. Los equipos que la manejaban admitían: no es herramienta, es bestia. No perdona errores ni debilidad. Si falla la alimentación o se sobrecalienta, atasco instantáneo. Cadencia prolongada, riesgo de quemaduras, deformación del cañón, rotura del cerrojo. Incluso veteranos trabajaban con guantes y cambiaban el cañón cada 200 disparos. Nadie se sentía seguro, incluso detrás del arma. En infantería se mantenía lejos de novatos, no por dificultad, sino por miedo. El miedo era parte de esta máquina. La MG42 dictaba el ritmo de combate. No la manejas, ella te maneja. Si fallas, el sistema colapsa. Por eso la odiaban. Exigía más de lo que un soldado común podía dar. Y aún así, quienes la dominaban hablaban de euforia. Cuando la MG42 disparaba, la tierra temblaba. Sensación de poder, control, fuerza. Rara experiencia que un arma puede ofrecer a su dueño. Por eso se la llamaba monstruo o maravilla. Tras la guerra, inspiró toda una era. Los estadounidenses tomaron partes al desarrollar la M60. Belgas crearon la FN MAG, franceses la AA-52, británicos la L7A2. Cada una llevaba la lógica de ingeniería de la MG42. Se volvió arquetipo, como el Kalashnikov para el este. Pero ninguna arma, por perfecta que sea, vive eternamente.
A inicios del siglo XXI, la Bundeswehr empezó a reemplazar la MG3 con HK-121 o MG5, más silenciosa, precisa, ligera. Aún así, veteranos dicen que la MG5 es solo versión educada de la bestia, porque el verdadero sonido de la guerra no es un motor ni la artillería, es el rugido de la MG-42 que aún resuena en montañas, archivos y memoria de los supervivientes. Historiadores debaten, ¿era perfecta? Ingenieros dicen sí, soldados dicen no. La perfección en combate es amenaza para quien la sostiene. La MG-42 fue símbolo de una era donde la tecnología superó al hombre. El arma dejó de ser extensión de la mano para dictar reglas. No era solo ametralladora, era límite entre poder industrial y límite humano. Y ahí yace la ironía. La máquina creada para superioridad recordaba cuán peligrosa es la búsqueda de perfección. Cuando los últimos MG3 se retiren, irán a museos, bajo vidrio, en silencio. Y ahí, entre luces tenues y pasos de visitantes, el metal seguirá guardando memoria de su voz, corta, aguda, como reflejo de guerra. Porque las leyendas no desaparecen, solo dejan de disparar.